Vamos a compartir la carpeta. Creo que no la estoy compartiendo. Ahí está. Compartir con sonido. Ahí está. Bien. ¿Dónde está? Acá. Hoy vamos a ver cómo son las metodologías para la generación de ideas. Vamos a ver una específica que nos piden dentro de la materia, que son las metodologías ágiles de Design Thinking. ¿Alguien las vio a las metodologías? ¿Alguna vez la desarrolló? Cuando hablamos de Design Thinking es como que vamos a diseñar lo que estamos pensando, ¿no? Bueno, la vamos a ver ahora. Algunos elementos, los conceptos principales. Luego, teniendo en cuenta todos los conceptos de estas metodologías o teniendo en cuenta sus etapas, vamos a hacer hincapié en algunas de ellas y después con todas estas herramientas vamos a trabajar el modelo Canvas, pero eso lo vamos a ver mañana porque la verdad que hoy hay que ver toda la parte conceptual, que es muy importante. Al igual que, por ejemplo, cuando estuvimos en la clase pasada, que fue, bueno, muy lindo conocerlos también, alguien de ustedes me dijo, lo que yo quiero implementar solamente tiene valor para la empresa y no hay beneficios para el cliente. Entonces, acuérdense que cuando habíamos visto tipos de innovaciones, cuando la innovación era algo nuevo para la empresa, era una innovación. Los beneficios siempre van a estar, ¿sí? La inversión en el proyecto siempre la vamos a ver. Entonces es muy importante que ustedes refresquen todos los conceptos de la tipología de la innovación para luego saber quiénes van a ser los adoptantes, quiénes van a ser los usuarios, quiénes van a ser o cuáles van a ser los requisitos, los requerimientos del proyecto, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las fases, cuáles van a ser las tareas, independientemente del tipo de innovación que ustedes quieran desarrollar o abordar. Eso es importante que lo tengan. Entonces, o es una innovación incremental, es una innovación de producto, es una innovación de servicio, es una innovación que tiene un crecimiento exponencial y que además tiene el mercado a nivel global. O sea, en función del tipo de innovación, ustedes van a poder definir el objetivo, el mercado, el alcance. Así que eso es muy importante que lo tengan. Ahora vamos a hacer un poco más específico en cómo tenemos que llevar este proceso justamente haciendo uso de estas metodologías. En la unidad número 2 nosotros habíamos visto innovación. Ya vieron que de innovación nos tomamos una clase o dos, creo, no me acuerdo, porque son conceptos nuevos para todos. Ahora nosotros cuando veamos la parte de empatizar con el usuario, explorar el mercado, definir las necesidades del usuario, idear la propuesta de valor, prototipar una idea que tiene o cuál es la parte de testeo, o cada uno de estos conceptos implementado directamente con la metodología de Design Thinking como metodología de innovación, ¿sí? Y todo esto lo vamos a relacionar directamente con el modelo de negocios, que es el Kanban, y nosotros vamos a ver una variación del Lean Canvas, justamente que tiene que ver con la parte de lo que es el MVP, que es la propuesta de valor o el producto mínimo viable. Bien. Bueno, ya dijimos que el Design Thinking justamente tiene que ver con la gestión de la innovación en proyectos informáticos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros ideamos una propuesta, tiene que ver que sea atractivo para las personas. Además que cuando hablamos de una propuesta de valor, tiene que haber un negocio, tiene que haber clientes. Y cuando estamos hablando de proyectos informáticos, tenemos que tener en cuenta cuál es la tecnología que vamos a implementar en este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver distintos elementos, si es una innovación funcional, cuando le sirve a las personas y además
está implementada la tecnología, es innovación emocional, porque además tenemos en cuenta cuál es el atractivo justamente para los clientes, tiene una viabilidad tecnológica. ¿Por qué? Porque además puede que nosotros podamos definir y tenemos que definir bien cuál es la propuesta de valor. Entonces vamos a desarrollar justamente cómo se entremezclan todo esto a través del modelo de negocios. Pero ¿por qué es importante justamente Design Thinking? En el mundo actual la innovación es esencial para el éxito de cualquier proyecto, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información. Design Thinking se ha convertido en una metodología activa para abordar los desafíos complejos y justamente para generar soluciones innovadoras centradas en esto, en la necesidad del usuario. Ustedes con la metodología van a tener que hacer muchas preguntas que tengan que ver o que estén relacionadas con la necesidad del usuario. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? El objetivo principal es que podamos aprender justamente cuáles son los conceptos fundamentales de Design Thinking y cómo se puede aplicar en la gestión de la innovación de proyectos, y vamos a explorar justamente las etapas, vamos a ver algunas de las herramientas o técnicas específicas para poder nosotros diseñar nuestras propuestas de valores que sean efectivas. Bien, ¿por qué es importante? Ya dijimos que era un enfoque centrado en el cliente o en las necesidades, y para eso nosotros tenemos que poder buscar y comprender cuáles son esas necesidades o cuáles son los deseos de las personas para crear soluciones significativas relevantes. En el ámbito de proyectos informáticos esto se aplica para aplicar soluciones que no solo sean tecnológicamente avanzadas, sino que también satisfagan las necesidades y resuelvan problemas reales de usuario. De nada sirve, como habíamos hablado acerca de la innovación, que sea una excelente solución y que luego no pueda ser adoptada por los clientes. Entonces, ¿por qué lo hacemos? La gestión de la innovación en los proyectos informáticos además tienen desafíos, como que hay una evolución siempre muy rápida de la tecnología, la demanda también es cambiante en función de los usuarios, y todo el tiempo está esa necesidad de adaptación continua, justamente en consecuencia de lo que ya dijimos, que es esto de la evolución rápida y toda la demanda cambiante, y todo el tiempo hay nuevas cosas para poder implementar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder aplicar esta metodología, porque es ágil, flexible, permite que los equipos de proyectos se puedan enfocar en la creación de un valor a través de soluciones innovadoras, pero vuelvo a lo mismo, siempre centrada en el usuario. De nada sirve que yo tenga un excelente equipo para el desarrollo de la propuesta si no está centrada en las necesidades del usuario como adoptante. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que vamos a tener dentro de esta metodología? Nosotros ya dijimos que estos conceptos tienen que ver con que está centrada en el usuario, el centro del proceso de diseño tiene que ver con el usuario, porque nosotros necesitamos volver a comprender, ya lo dijimos a esto, pero para que nos quede claro, tenemos que comprender las necesidades, sus deseos, sus emociones, sus comportamientos, para crear soluciones que realmente los satisfagan. También tenemos que tener en cuenta la empatía. La empatía es fundamental porque nosotros nos tenemos que poner en el lugar del usuario para comprender sus perspectivas y su desafío. Desarrollar una profunda comprensión de su experiencia para generar esta solución significativa, esta propuesta de valor, esta felicidad que le tenga que crear, que nosotros tenemos que llegar a poder crear justamente en el usuario. Es interactivo e incremental porque fomenta la experimentación. Ya habíamos hablado de la importancia del producto mínimo viable o del prototipo, el aprendizaje, la mejora continua a través de las interacciones, y además esto, se promueve el prototipado rápido, las pruebas con usuario para obtener retroalimentación temprana y ajustar las soluciones en base a los resultados, ¿sí? Eso es muy importante, que el usuario en poco tiempo nosotros
en función de las necesidades que hayamos identificado, podamos llegar a construir un prototipo mínimo para poder obtener ese proceso de realimentación temprana y ajustar las soluciones en base a los resultados. Después, otros conceptos que tenemos que tener en cuenta dentro de la metodología es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Esto es algo que en ingeniería no le damos mucha importancia al concepto de la necesidad del pensamiento divergente y convergente. Utiliza tanto el pensamiento y busca generar múltiples ideas y soluciones creativas. Eso nos pasa con el pensamiento divergente, mientras que el pensamiento convergente tiene y permite seleccionar las mejores ideas y reafirmarlas. Ya más adelante en la clase vamos a ahondar en esta temática de la generación que tenemos que hacer uso del pensamiento divergente. Es muy necesario cuando aplicamos esta metodología. Otro concepto importante dentro de Design Thinking es el enfoque multidisciplinario. Fomenta justamente esta metodología la colaboración entre las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento. Por eso yo le decía el otro día la importancia de que nosotros como Facultad de Ingeniería, ya pedir que nos relacionemos con otras universidades es mucho, y por lo menos tendríamos que juntarnos con otros profesionales justamente para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus perspectivas, su dolencia. Eso es muy importante. Se valora la diversidad de las perspectivas y se busca integrar diferentes habilidades y experiencias para generar soluciones más completas y más robustas. Cuando nosotros hablamos de la experiencia, hay un autor, que en este momento no me acuerdo, pero él hablaba y decía justamente que la intuición no existe, que la intuición tiene que ver con actividad, con decisiones que se le vienen a nuestro cerebro, pero que tienen que ver en función de la experiencia, de lo que uno ha vivido. Por ejemplo, el profesor nos daba el ejemplo de que cuando nosotros queríamos salir a la calle, si yo no he aprendido esto que era ancestral, por ejemplo, el conocimiento tácito, ¿quién de nosotros no tiene la madre que mira el cielo y dice, va a llover, va a desmejorar el tiempo, abrigate? Y nosotros pensamos que es una intuición de ella, y en realidad no, tiene que ver con ese conocimiento tácito, que alguna vez ella lo aprendió y se lo ha transmitido, y hace que nosotros tomemos decisiones que son correctas de manera intuitiva, basada en la experiencia. Entonces, eso tiene que ver mucho con el pensamiento convergente, pero es algo que ya lo vamos a ver más adelante. Si bien nosotros no lo tenemos bien adiestrado al pensamiento, pero tiene que ver mucho con las experiencias. Mi mamá dijo eso el lunes y no le hice caso. Es verdad, ellos saben, ya lo saben y se acuerdan de la temporada. Y nosotros pensamos que es una decisión tomada bajo la intuición. Eso tiene que ver mucho con el comportamiento divergente. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las etapas? Vamos a tener una etapa de comprensión, vamos a tener que aprender a comprender, vamos a tener que aprender a definir, a idear, a prototipar y probar, ¿sí? Estas son las etapas que nosotros podemos abordar justamente con esta metodología, y vamos a verla ahora con un poquito más de detalle. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ustedes van a tener que aprender a generar ideas nuevas, a proponer ideas que tengan que ver con estas metodologías, justamente que sean soluciones innovadoras, para desarrollar estas soluciones innovadoras. Bueno, en la etapa de comprensión, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué es fundamental la etapa de comprensión? Nosotros tenemos que tener en esta etapa la comprensión profunda de los usuarios finales, sus necesidades, y sobre todo esto, en el contexto en el que se van a encontrar. No estamos hablando de mercado, estamos hablando de contexto. Por ejemplo, en proyectos informáticos esto implica que tengamos que investigar, comprender a los usuarios,
cómo interactúan con la tecnología que existe, sus desafíos, sus frustraciones. Por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación de gestión de tareas, es crucial comprender cómo los usuarios manejan sus tareas diarias, qué obstáculos encuentran y qué características desearían tener en una solución. Si estamos hablando justamente de tecnologías que hablen acerca de la gestión de tareas, nos vamos a tener que poner en el lugar del usuario y comprender y acompañarlos a ver cómo manejan ellos sus tareas diarias y cuáles son los obstáculos que encuentran, y nosotros tendríamos que luego pensar en múltiples soluciones y luego vamos a ver o hacer una selección del proceso de la mejor, pero con ellos, ¿ok? De la mejor solución. Luego tenemos una etapa de definición. En la etapa de definición, se sintetizan los conocimientos adquiridos en la etapa anterior para definir el problema y vamos a tener que aprender a identificar cuáles son los objetivos claros. En proyectos informáticos, esto implica identificar cuáles son las necesidades específicas de los usuarios y los desafíos que se enfrentan. Por ejemplo, sigamos con un ejemplo. En el caso de una plataforma de comercio electrónico, la definición del problema podría ser: ¿cómo la vamos a definir? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Tenemos que facilitar a los usuarios la búsqueda y compra de productos de manera intuitiva y segura. Nosotros tenemos que definir qué es intuitivo y qué es seguro. ¿Está? Sigamos. Luego teníamos la etapa de la ideación. En la etapa de la ideación se generan ideas creativas para abordar el problema definido. En proyectos informáticos se busca identificar soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de los usuarios y superen las limitaciones actuales. Por ejemplo, se pueden realizar sesiones de brainstorming con el equipo para generar ideas sobre cómo mejorar esta experiencia de compra que habíamos hablado acerca de la plataforma de comercio electrónico, cómo la podemos implementar desde un sistema de recomendaciones personalizadas o una interfaz de usuario más intuitiva. Nosotros tenemos que poder proponer diferentes ideas para que se pueda llegar a implementar. Sigamos. Pero acá hablamos justamente, que era lo que yo le pregunto y que nadie me dijo: ¿qué son las ideas creativas? O yo les pregunto a ustedes: ¿qué son las ideas creativas? Es lo mismo que cuando dimos la definición de proyectos, ¿se acuerdan? De proyectos informáticos. Soluciones tecnológicas. ¿Qué son las soluciones tecnológicas? Ahora hablamos de la etapa de la ideación y decimos que una vez que ya hemos identificado cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué hicimos anteriormente? Ya los comprendimos. Ya lo definimos el problema y ahora tenemos que hacer soluciones creativas. Ahí lo dijo usted, profe. La idea creativa son soluciones creativas que hacen que el problema ya no sea un problema, sino una solución mediante esta idea al proceso que se está llevando el usuario, digamos. Bien. ¿Alguien más? Yo creo que va más que nada por el lado de la solución que le vamos a ofrecer a ese problema. En el caso de idear una solución, esta solución debería ser nueva en el mercado, debería ser innovadora en el sentido de que traiga solución al problema, pero a la vez sea una opción comercial potable para la empresa, que atraiga clientes, que genere curiosidad del cliente por conocerla, por manejarla, por tenerla, que provoque esa necesidad de, de tenerla. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir acá. Para compartir voy a seguir. Esto vamos a poner acá para que... ¿Que la cerré?
Creatividad. Presentación e innovación. Denme un segundo. No me acuerdo dónde estaba. Era que le iba a poner hoy a la creatividad e innovación. Vamos a derribar un mito. ¿Dónde está? ¿Ven todos la pantalla? ¿Ven todos mi pantalla o no? Sí, Sí, ahora sí dale se un ve la gráfico. Se torre. ve. Sí. Vamos a derribar un mito. Si ustedes piensan que las innovaciones son el producto de ideas nuevas, vamos a derribar el mito. Miren, el 71% de las nuevas innovaciones, ahora no, usted cuando quieren buscar algo, no, de dónde sacamos estos datos, es de la reproducción o modificación de una idea hallada en un empleo previo. La gente que trabaja, que conoce, que experimenta, que necesita, que puede llegar a mejorar, genera nuevas soluciones y luego las vende, ¿sí? De esas innovaciones, el 71% son ese tipo de proyectos. Miren, el 20% es el descubrimiento casual. Las otras, que es el 5%. Sin embargo, de la búsqueda sistemática, o sea, si yo me siento y comienzo a buscar nuevas soluciones, solamente el 4%. ¿Está? Después háganme acordar que esta diapositiva la ponga en la presentación. Porque ahí estábamos derribando un mito. Nosotros, cuando estábamos tomando clases en gestión de la innovación, pensábamos que las ideas nuevas eran justamente esas. ¿Cuál es el origen? Y de este estudio surge que estas nuevas necesidades implementadas como innovación tenían que ver con la reproducción o la modificación de una idea que ya habían generado en empleos previos. ¿Está? A ver. Vamos con los chicos de la Masaves. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Qué es la creatividad? A este señor ustedes ya lo conocen. Él definía que la creatividad era la inteligencia divirtiéndose. Fue una de las definiciones de creatividad sencillas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a Ken Robinson. Él define la creatividad como el proceso de tener ideas originales, pero que tienen que tener valor, porque si no van a quedar en ideas que luego yo no la voy a poder implementar y luego no se van a poder vender, ¿sí? Entonces, sin embargo, él hacía, y él hace todavía, porque lo pueden buscar, a Ken Robinson, él dice que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Nosotros tenemos que aprender a adiestrar a nuestro cerebro para que sea creativo, ¿sí? Eso tiene que ver con lo convergente y lo divergente. Por ejemplo, en este caso, Guilford ya definía, es un psicólogo norteamericano, conocido por sus estudios de inteligencia y fue el primero en referirse a la creatividad como una característica independiente de la inteligencia. Que una persona sea inteligente no implica que sea creativa. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia, de la creatividad, de lo convergente, de lo divergente, tenemos que hablar de las dimensiones de la creatividad. ¿Y cuáles son esas dimensiones? La fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración, ¿sí? No es solamente suficiente con que podamos emitir un montón de ideas en poco tiempo
flexibles en el pensamiento, en aplicar una idea teniendo en cuenta otras, por ejemplo, otras disciplinas, en ser originales y que luego no hagamos uso de la parte convergente de nuestro cerebro para la etapa de la elaboración. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de estas 4 dimensiones de las actitudes creativas según Guilford, de otro autor, estamos hablando que la fluidez tiene que ver con la cantidad, no de la calidad. Cantidad de flujos de ideas o soluciones ante problemas sin considerar la calidad de las mismas. Es decir, es la habilidad que tienen las personas de emitir una idea, justamente, emitir ideas, comenzar a decir cosas. ¿O no les ha pasado a ustedes cuando tengan un problema y han ideado la solución? Esto creo que ya lo he dicho en otra clase, y que después alguna vez han visto que esa idea se realizó, ¿sí? Representa un mayor número de posibles soluciones a situaciones o a problemas. Luego ser flexibles, que tiene que ver con esta capacidad de reestructurar viejos caminos o formas de tratamiento de los problemas, llevarlos al pensamiento para nuevas dimensiones, diferentes soluciones, no desplazarnos de una idea a otra, en un contexto a otro, respuestas variadas, moldear nuevas ideas y superar nuestra rigidez. Por ejemplo, uno de los de la aplicación de los drones, cuya creación y patente se liberó, o sea, porque todo el mundo hablaba de la intervención de los drones en diferentes industrias, pero eso se debe justamente a que se liberan las patentes y ese conocimiento y esa tecnología ya estaba desarrollada y luego hubo flexibilidad en saber que eso se lo podía utilizar, por ejemplo, en la agroindustria, ¿sí? En la parte de diagnósticos, de seguridad, de servicios. Tiene que ver con esto, con la capacidad de poder reestructurar viejos caminos o formas de tratar esos problemas y llevarlos a nuevas dimensiones. Por eso hablaba acerca de la importancia de la metodología en la interdisciplinariedad de soluciones, justamente, en la propuesta de la solución. Lo otro es que una vez que que tengamos esta fluidez, que podamos ser flexibles, tengamos el componente de la originalidad. Esas respuestas o soluciones infrecuentes, inusuales, poco convencionales. Este concepto es más asociado justamente a la creatividad, el tema de la originalidad. Se adopta ideas novedosas, diferentes, únicas, adaptadas a la normalidad. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, con la parte de redes sociales. Imagínense a la persona que cuando Facebook trataba de que vendas auto, que vendas foto, que hagas el marketplace y todo lo demás, y de repente una red social en donde el número limitado es decirle que solamente van a ser 100 caracteres. ¿O de cuánto era el Twitter en su comienzo? No me acuerdo. 140 creo que era. Sí. Entonces, imagínense si hubiese estado, no sé, otro CEO de otro grupo de otro grupo de desarrollo, lo hubiese dicho que estaba loco, ¿sí? Pero no, fue original y él pudo defender esa idea. Pero en la etapa de elaboración, en la otra, que tiene que ver con que ya tenemos que elaborar al número de detalles que se añade a esa idea. Es la habilidad para desarrollar, perfeccionar esa idea original, ya alcanzando un nivel de complejidad, y vamos a tener que tener en cuenta que ya esa idea nosotros vamos a comenzar, porque eso no lo podemos evitar. Apenas tengamos la idea, el cerebro, si nosotros consideramos que es una buena idea, va a querer comenzar a definir cuáles son las cosas que se tienen que llevar a cabo para cumplir esa idea, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dimensiones cuando hablamos de creatividad. Sigamos con otro escritor, otro autor, que es Antonio Marina, que a mí me encantó esta frase que él tiene. No es el error, sino la inacción, la inercia, lo que hace fracasar a un hombre. Me encantó la frase de José Antonio Marina.
Yo no voy a fracasar por no hacer nada. Tengo que hacer. Cuando lo hago, ¿sí? Tengo que hacer. Entonces, no es el error sino la inacción. Si ustedes no hacen nada, van a fracasar. Es muy importante la acción. Él decía que las buenas ideas son producidas por la inteligencia generadora. Para conseguir buenas ideas es preciso educar a esa inteligencia. ¿Cómo se actúa de una manera o no consciente? Educarla significa educar al inconsciente. El aprendizaje de la creatividad consiste en el adiestramiento de nuestro sistema productor de ocurrencias. Este sistema de productor de ocurrencias ocurre dentro de nuestro cerebro de un lado inconsciente. Y eso es fruto de nuestra inteligencia generadora. Para construir buenas ideas será preciso entonces educar a la inteligencia de cómo opera a nivel inconsciente. ¿Está? Tenemos que aprender a observar muchísimo. Tenemos que aprender a observar. Entonces, habíamos hablado que justamente la parte creativa estaba en un lado inconsciente, y ese lado inconsciente tiene que ver con nuestro sistema de conocimiento, con nuestro sistema motor y con nuestro sistema efectivo. Esa inteligencia generadora o computacional, ¿sí? Tiene que ver con que existe el umbral de inconsciencia y luego tenemos nuestra inteligencia ejecutiva. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Somos muy ejecutivos, nos están educando para ser muy ejecutivos, sin embargo, hemos dejado a un lado nuestra inteligencia generadora de soluciones innovadoras, que una vez que estén en esta parte de nuestro cerebro, nosotros tenemos que luego encontrar las metodologías para poder encauzar esas ideas o soluciones. Entonces, tenemos una parte de nuestra inteligencia generadora y nuestra parte de la inteligencia ejecutiva. Nuestro cerebro posee un sistema generador que produce ideas, sentimientos, imágenes. Este sistema ya dijimos que trabaja de manera no consciente. Y ahora ya sabemos que existe y que tenemos que cambiarlo, y para eso tenemos que comenzar y que tiene que ver mucho con la experiencia. Sin embargo, la otra parte de nuestro cerebro, la parte ejecutiva, inhibe una respuesta impulsiva. Cuando nosotros tenemos 1.000.000 de ideas en la cabeza, muchas veces, no mucho, nuestra inteligencia ejecutiva nos dice, no, capaz que no es racional, no la digamos, ¿sí? Dirigir la atención, no, yo de tal hora hasta tal hora tengo que estudiar, me tengo que concentrar. Controla mis emociones, todos somos Sheldon acá. Planifica y organiza las metas. Inicia y mantiene justamente el mantenimiento de la acción. Flexibilidad, capacidad de cambiar de estrategia. Gestión de la memoria de trabajo. Manejo de la metacognición. Saber qué sé, ¿sí? Yo no estoy diciendo que es mala la inteligencia ejecutiva. Todo lo contrario, porque nos organiza, para eso sirve. Pero no hemos adiestrado a la parte de la inteligencia de la generación de ideas. Entonces, cuando hablamos de creatividad e innovación, tenemos que tener en cuenta dos elementos. La creatividad en la generación de ideas y la innovación, que justamente tiene que ver con la aplicación práctica de esa idea. Nosotros ustedes como futuros profesionales de las ciencias informáticas, luego van a hacer uso de esas herramientas, pero justamente necesitan la otra parte, la parte de la creatividad, de la generación de ideas. Bien, entonces, del pensamiento divergente y del convergente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener ese proceso creativo. Ustedes tienen que aprender cuál es el ambiente ideal para ese proceso creativo. Van a tener que hacer o tener en cuenta cuáles son las dimensiones de la creatividad, y luego van a tener que seleccionar esas ideas que dijimos. O sea, en esta parte ustedes le van a proponer, no le van a proponer, pero van a tener múltiples soluciones a un problema, ¿sí? Y van a tener que ser lo más creativo posible. Luego van a ir con el pensamiento convergente y van a decir cuáles de esas ideas se pueden llegar y tienen el valor que el cliente necesita. Entonces,
Acá vamos a generar, compórtense salvajemente y generen ideas. Luego seleccionemos nuestras ideas con las herramientas que ya vamos a ver. Pero, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la actitud que ustedes tienen que tener? ¿Sí? Ustedes tienen que tener, por ejemplo, en cuenta esa búsqueda continua de nuevas soluciones y alternativas, esa motivación que tienen que tener todo el tiempo para superar el reto. Si yo trabajo en sí, no sujeto a estímulos externos. La originalidad a la hora de esos nuevos enfoques y nuevos métodos, tienen que también aprender a esa voluntad y la flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades del entorno, el individualismo, la determinación por el éxito, la confianza en uno mismo. No tienen que conformarse, el inconformismo con la situación existente y las ansias por las vías de mejorar, la formación profunda en el área del conocimiento, el optimismo, siempre, incluso convirtiéndose en situaciones en crisis, de oportunidades de mejora. Ya le van a contar los emprendedores, lo importante es que esto de la automotivación es una forma según los emprendedores. Vamos a ver ahora un videíto, pensamiento convergente. Pensamiento convergente y sus herramientas. En el mundo adulto, las rutinas suelen ocupar la mayor parte de nuestro tiempo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche nos vemos abrumados por acciones mecánicas, aquellas que se hacen sin pensar, debido al alto grado de interiorización que supone realizarlas continuamente día tras día. Esto lleva consigo un uso intensivo del hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, de aquel que está especializado en lo objetivo, lo lógico, lo deductivo y lo racional, entre otros. Pero siempre hay momentos en que tenemos que improvisar, ya sea por una cuestión u otra, hemos de encontrar una que otra solución creativa a algún problema que no admite, a priori, una solución lógica. Entonces es cuando echamos de menos nuestro hemisferio derecho, que es aquel especializado en la subjetividad, lo irracional, lo intuitivo y lo creativo, además de otras características completamente opuestas a las del hemisferio izquierdo. En la gráfica siguiente, si consideramos el paradigma de la realidad para resolver problemas, nos daremos cuenta que el pensamiento divergente utiliza la imaginación, que es la combinación de una experiencia concreta, sentir, y una observación reflexiva, observar. Por el contrario, el pensamiento convergente resuelve mediante el uso práctico de teorías al combinar la experimentación activa, hacer, y la conceptualización abstracta, pensar. El pensamiento convergente es lo opuesto al pensamiento divergente. Es el que no innova ni imagina soluciones a los problemas, sino que utiliza la lógica y lo que ya conoce para encontrar la solución definitiva. El pensamiento convergente sabe lo que está buscando en todo momento, analiza todos los datos de los que se dispone basando su búsqueda en una secuencia de ideas y usa la negación para descartar otras posibilidades que se planteen. El pensamiento convergente es una forma de usar una parte mínima de la creatividad siguiendo unos patrones lógicos y altamente racionales. El pensamiento convergente es necesario en nuestra vida diaria. Es el más común y el que más se aplica. Por ello no pensamos que tenemos que desterrarlo. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente conviven en un mismo espacio llamado cerebro, pero alejados el uno del otro para que pueda ser utilizado en el momento que sea preciso. El siguiente proceso de 4 pasos demuestra el uso de cada uno de los pensamientos para construir la idea que agrega valor. La relación de estos conceptos con el proceso creativo nos indica que en la etapa 2 generamos la mayor cantidad de ideas, mientras que en el paso 3 deberíamos procurar seleccionar y gestionar la idea viable que agrega valor. En la empresa, a pesar de tener productos innovadores que nacieron del pensamiento divergente, se deben gestionar de manera convergente. Caso contrario, generarían problemas de desempeño.
A ver. Vamos a dejar de compartir un segundo. Ahí está. Acabo de pegar en el box un pequeño ejercicio. A ver si todos pueden entrar y hagan el test de creatividad. Quiero saber cuán creativos son. Sí, no sé si la mejor, pero sí, es así. La crisis genera y trae progresos, es verdad. ¿Pueden entrar al link o no? Sí, profe, se puede entrar. Respecto a eso, tenemos que anotar aquí qué nos salió después. No, ahora me dicen. Quiero escuchar sus... Quiero que ustedes me digan cuál creativos son. Y si no, tenemos que comenzar a realizar ejercicios para ser creativos. Existen técnicas para eso. A ver, yo voy a probar el test. Voy mal con mi creatividad. ¿Cómo les dio? 67%. Bien, 42%. vamos. A mí me dio, profe. ahí le digo yo cuánto me dio. A mí me dio un 54 y no mejoré nada. 67, bien. 54%. 63. Bien, no estamos tan mal, ¿eh? 63%, 46. No tuve tiempo para hacer el meeting acá para ver cómo llenaban ustedes. A mí también 54. Se viste de manera... Con respecto a la comida, tengo amigos muy molestos, así que les pregunto qué quieren comer. 58%, bien. $67. Bien. Entonces, vuelvo a lo mismo, que cuando hablamos de creatividad, tenemos que saber cuáles son las dimensiones y tenemos que aprender a que hay un proceso creativo, que tenemos que decir lo que pensamos y no juzgar lo que dice el otro, si es que definimos un entorno en donde estamos siendo creativos, ¿sí? Y luego tenemos que aprender a seleccionar esas ideas y luego darle valor a esas ideas en función de las necesidades del usuario. ¿Está?
Bien. Sigamos. Luego tenemos la otra etapa. ¿Eh? Sí, sí, Usted decía que, bueno, que la idea tiene que ser en base a la necesidad de la otra persona, pero también podemos crear necesidades también, ¿no? por supuesto. Por supuesto que sí. Necesidades o soluciones se pueden generar. Bien. Luego viene la etapa de prototipado. Se crea una representación tangible de las soluciones propuestas. En función de la necesidad, en función de la propuesta, en función de la idea que han seleccionado, tenemos que poder ser capaz de poder representar esa solución propuesta. En proyectos informáticos, por ahí es más sencillo que en otras disciplinas, porque ustedes lo pueden implementar qué sé yo, no sé, a partir de la creación de prototipos de software, maquetas interactivas o simuladores que le permitan a los usuarios experimentar y poder evaluar esas soluciones. Por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación móvil se pueden crear prototipos de pantalla que muestren la interfaz y las funcionalidades principales para obtener retroalimentación de los usuarios antes de desarrollar completamente la solución. ¿Está? Por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos de prototipado. ¿Cómo? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, no estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Acá nos habíamos quedado, ¿ok? Esto de que habíamos hablado, que en la etapa de pruebas nosotros tenemos que, no, acá. En la etapa de prototipo ustedes tienen que crear una representación tangible de la solución propuesta. Como ya dijimos que en los proyectos informáticos se pueden crear los prototipos o maquetas interactivas que simulen y que permitan a los usuarios experimentar para que nosotros podamos evaluar si nuestra solución es la adecuada o no. En este caso, por ejemplo, para el desarrollo de una aplicación móvil se pueden crear prototipos de pantalla que muestran la interfaz y las funciones principales para obtener la retroalimentación de los usuarios antes de desarrollar completamente la aplicación. ¿Está? Como ya verán, uno tiene que, no importa cómo, yo tengo que poder materializar, tiene que ser tangible, lo tengo que ver, lo tengo que poder experimentar, tengo que experimentar con el prototipo. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que venimos diciendo. Bien. Y por último tenemos las pruebas y testing, que tienen que ver con someter a estos prototipos a pruebas con usuarios reales para obtener justamente esta retroalimentación y poder validar la solución propuesta. En proyectos informáticos esto implica recopilar comentarios sobre la usabilidad, la funcionalidad, la experiencia de usuario. Por ejemplo, se puede realizar pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios para evaluar cómo interactúan con la aplicación y qué mejoras se pueden realizar antes del lanzamiento. Conceptos claves justamente cuando gestionamos en la innovación en la gestión de proyectos informáticos. La experiencia del usuario, ¿sí? La experiencia del usuario es fundamental en proyectos informáticos. Se busca crear soluciones muy intuitivas, fáciles de usar y que se proporcione una experiencia agradable al usuario. Luego tenemos la interacción y el feedback, la retroalimentación. El proceso del design thinking fomenta la interacción continua y la retroalimentación de los usuarios. Esto permite mejorar y refinar las soluciones a lo largo del tiempo. Y luego tenemos que tener en cuenta que cuando gestionamos la innovación y sobre todo en proyectos informáticos, tener en cuenta siempre la tecnología emergente. En la gestión de la innovación en proyectos informáticos es importante estar al tanto de las tecnologías emergentes y considerar cómo pueden aplicarse para generar soluciones innovadoras. Por ejemplo, esto puede incluir la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ahora que está tan mentado el tema del blockchain,
entre otras. Por ejemplo, lo veamos con un ejemplo. Imaginemos que ustedes están liderando un proyecto informático para desarrollar una aplicación de realidad aumentada para la industria del turismo. En la etapa de comprensión, ¿qué haríamos? Investigaríamos cómo justamente los usuarios o los turistas interactúan con las atracciones turísticas. ¿Qué información buscan y cuáles son los desafíos que se enfrentan cuando planifican, por ejemplo, sus viajes? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer en esta etapa es definir justamente cuáles son los objetivos que tenemos que tener con los usuarios, una experiencia turística más inmersiva y más personalizada. Entonces, en la etapa de ideación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar ideas como la integración de la información en tiempo real sobre lugares de interés, la creación de experiencias interactivas con personajes históricos o la implementación de funciones de navegaciones intuitivas. Luego, en la etapa del prototipado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar esos prototipos de la aplicación que le permitan a los usuarios ver cómo ellos se verían y cómo funcionarían justamente con las características nuevas que nosotros hayamos definido. Y luego, ¿qué hacemos en la etapa de prueba? Lo que hacemos es llevar a cabo con las pruebas con turistas reales para recopilar comentarios sobre la usabilidad, la efectividad de la información proporcionada, la experiencia general. Con base a esta retroalimentación tendremos que poder ajustar y mejorar el diseño de las funcionalidades de la aplicación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son las herramientas que van a utilizar ustedes dentro de esta metodología? ¿Sí? Existen herramientas y técnicas para fomentar justamente la creatividad, impulsar la colaboración y facilitar la resolución de problemas. Estas herramientas ustedes las van a aplicar en lo largo de todo el proceso. No solamente dentro de una etapa, ustedes van a elegir cuándo utilizan estas herramientas. Vamos a presentar algunas de las más comunes para cada etapa, junto con ejemplos de cómo se pueden aplicar justamente a lo que tenga que ver con proyectos informáticos. Vuelvo a lo mismo, siempre cuando hablamos de las metodologías ágiles, siempre está relacionado con la parte de proyectos informáticos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decíamos en las clases anteriores? O el tema de la innovación y metodologías ágiles, metodologías y proyectos informáticos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo veo gestión de la innovación y veo exactamente las mismas herramientas que ustedes ven dentro de la materia. Porque hay un proceso de aprendizaje. Eso las diferencia de los demás. Y eso tiene que ver con que ustedes van a generar soluciones no solamente nuevas, sino que justamente siempre van a tener en cuenta al usuario. ¿Quiénes van a hacer uso? ¿Está? Por eso es importante el tema de estas herramientas para esta disciplina. ¿Se entendió? No, me dice. ¿Cuál es la pregunta, Daniel? Bueno, explicar lo de la herramienta, profesor. O sea, entendí como que uno va aprendiendo, o sea, aparte de hacer, va aprendiendo. ¿Sí, correcto? Y Así eso sí es, sirve para el futuro proyecto. así es. Ustedes todo el tiempo van a tener que estar innovando, todo el tiempo van a tener que estar aprendiendo. Ustedes realizan o se plantean el objetivo para un proyecto de desarrollo de software,
hacen uso de las metodologías. ¿Por qué? Porque van a tener que estar todo el tiempo interactuando con el cliente para saber si se adecua a sus necesidades, si lo hace feliz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, más adelante vamos a ver las pastillas y un montón de cosas, el proceso, las emociones, la felicidad acerca de las metodologías de Canvas, por ejemplo. Y entonces ustedes todo el tiempo van a estar aprendiendo. Vuelvo a lo mismo, ustedes cuando hacen o construyen un puente, no pueden aprender en el proceso de la construcción, ¿o sí? No, porque ¿qué pasa si no coinciden las partes del puente? Si lo dividen en etapas. No van a poder utilizar metodologías ágiles para estar ajustando e interactuando. Y no, Sergio, no van a poder. Por eso en esas... Exactamente. Y ellos tienen que aprender y simular con otras cosas, ¿sí? Modelos matemáticos de simulación, otros modelos van a utilizar, pero no un proceso de diseño interactivo a medida. Eso se hace en este tipo de proyectos, cuando están innovando, cuando están implementando una nueva tecnología que no saben si van a funcionar, entonces todo el tiempo tienen que estar aprendiendo en el proceso. Ahora, por eso vuelvo a lo mismo. Yo estoy estudiando gestión de la innovación y vemos exactamente las mismas herramientas para el desarrollo de software. ¿Está? Bien. Bueno, una de las herramientas que vamos a ver, por ejemplo, es que ustedes van a generar personas o usuarios dentro de esta metodología. Ustedes van a crear perfiles de usuarios ficticios que representan a los diferentes tipos de usuarios finales de un producto o un servicio. Estos perfiles ayudan a comprender las necesidades y los deseos y los comportamientos. Por ejemplo, en el diseño de software de gestión de inventario, ¿ustedes qué pueden hacer? Crear personas o usuarios, qué sé yo, María, gerente de logística, Juan, empleado del almacén, ¿está? Para que puedan justamente representar esos distintos tipos de usuarios y que pueda interactuar con el producto o el servicio que ustedes estén brindando. Después vamos a ver el mapa de la empatía también, que tiene que ver con la visualización de las emociones, las experiencias, la necesidad de los usuarios para comprender cómo se sienten y qué los motivan también. Este mapa se crea a través de entrevistas, observaciones directas, ustedes lo van a poder construir. Por ejemplo, en el diseño de una aplicación de entrega de alimentos se puede crear un mapa de empatía que demuestra las preocupaciones, las frustraciones de los repartidores, así como las expectativas y las satisfacciones de los clientes, teniendo en cuenta justamente la creación de los perfiles que ya lo habíamos visto. Lo otro que también, otra de las herramientas dentro de esta metodología son el mapa de los stakeholders, que yo se los había comentado también en otras clases, que tienen que ver con la identificación y la visualización de todas las partes interesadas relevantes en un proyecto informático. Esto nos ayuda a comprender las relaciones entre los diferentes grupos y cómo puede afectar el diseño y la implementación. ¿Se acuerdan que yo les decía que el stakeholder no solamente es el usuario o no solamente es el cliente, sino que con su opinión pueda o intervenga dentro de mi proceso de creación? A eso llamamos nosotros el mapa de los stakeholders, quienes eran los involucrados en el proyecto. Y siempre tienen que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos se puede identificar a los stakeholders como los empleados, los gerentes de departamento, equipos de recursos humanos, ¿sí? Ustedes van a tener diferentes interesados que sean relevantes dentro de sus proyectos y van a tener que poder identificarlos. Y luego tenemos el punto de vista, la formulación de las declaraciones centradas en el usuario que resumen los desafíos y las necesidades principales que durante la etapa de comprensión. Esto ya tiene que ver, se acuerda que la etapa de comprensión era la primera. Ustedes tienen que comprender
Y estas declaraciones se utilizan para enfocar el proceso de la ideación y generar soluciones específicas. Por ejemplo, en el desarrollo de software de contabilidad, una declaración del punto de vista podría ser: los contadores necesitan una herramienta intuitiva y eficiente para registrar y analizar cuáles son las transacciones financieras. ¿Sí? Mi punto de vista. Vuelvo a lo mismo, declaraciones centradas en el usuario que resumen los desafíos y las necesidades principales identificadas durante la etapa de comprensión. Nosotros estábamos viendo que, por ejemplo, estos podrían ser historias de usuario cuando aplicábamos la metodología Scrum. ¿Se acuerdan de eso o no? Y esa historia de usuario después nosotros la teníamos que convertir en actividades que iban a ser parte del backlog antes del diseño de los sprints. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Bien, Pablo. Sí, profe. Sí, profe, Bien. sería el punto de vista o point of view sería como el producto backlog donde está en lenguaje de usuario, no lenguaje técnico. La historia de usuario. Bien. Así es. Bien. Después otra herramienta es el brainstorming, la famosa lluvia de ideas. Yo le tengo que ser sincera, ¿no? Nunca le tuve mucha, mucha fe a la herramienta, pero sirve. La he usado y sirve. Esto de la generación de las ideas en forma libre y sin críticas en un entorno de colaboración, se alienta a los miembros del equipo a aportar sus ideas originales y construir sobre ideas de los demás. ¿Sí? Si alguien tiene una buena idea y yo la puedo complementar para poder fundamentar, acuérdense que en la parte cuando estamos en la etapa de la creatividad y hablábamos del pensamiento divergente, que había que ser libres, que hablaba de la generación de ideas salvajes sin ningún tipo de restricciones y no había que, ¿cómo decía la definición? Recién la vimos, no teníamos que juzgar esas ideas. Por ejemplo, en el diseño de una aplicación de fitness, se puede realizar una sesión de brainstorming para generar ideas sobre características como seguimiento de actividad, programa de entrenamiento personalizado o integración de dispositivos, y acá no sé qué quise poner. Hay tantas cosas ahora que ustedes pueden hacer lluvia de ideas y pónganle. Si hablamos, por ejemplo, si seguimos sobre la aplicación de desarrollos para las personas que hacen cualquier tipo de deporte, van a encontrar un montón de que contar los pasos y qué más. A ver. De las cosas que nosotros nos imaginemos, ¿sí? Surgen de esto, de una lluvia de ideas, de la aplicación de la metodología. Luego tenemos los mapas mentales también, que es una representación gráfica de las ideas y cómo nosotros vamos relacionando todos esos conceptos entre sí. ¿Para qué las vamos a utilizar? O se utilizan cuando se exploran enfoques diferentes y justamente tengamos que organizar visualmente la información, ¿sí? Cuando nosotros estemos y podamos, queremos representar, que era lo que yo le decía en la metodología de Design Thinking, es poder diseñar lo que estoy pensando. Entonces ustedes pueden o pueden hacer uso de esta herramienta de los mapas mentales para hacer esa representación gráfica de ideas. ¿Está? Bien. Y luego viene la etapa de prototipado. ¿Qué tiene que ver? La creación de una secuencia visual que muestre cómo los usuarios van a interactuar con un producto o un servicio informático. Sí, acá estábamos hablando de los storyboarding. Ayudan a visualizar y comunicar las ideas de diseño de manera efectiva. Por ejemplo, el desarrollo de una aplicación de reserva de hoteles se puede crear
que muestra los pasos de un usuario sigue para buscar y seleccionar y reserva de hotel. La secuencia visual. O estos prototipos de baja fidelidad, que tiene que ver con la creación y la representación simple y de bajo costo de un producto o un servicio para obtener comentarios rápidos y realizar pruebas de usabilidad. Por ejemplo, en el diseño de una aplicación móvil, las noticias se pueden crear un prototipo de baja fidelidad utilizando papel y lápiz para simular la navegación de las funciones principales. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto estos prototipos? No había necesidad, ¿ves? Acá están haciendo uso de las distintas herramientas. ¿Está? Bueno, vamos a dejar de Profe, compartir. Sí. consulta, ¿por qué te decía referencia que no le parecía muy buena la lluvia de ideas? ¿Cuál sería los contras, digamos, en todo caso? Porque hay una metodología para la aplicación de la lluvia de ideas. Por ejemplo, esto de no cuestionar y esto de construir sobre la idea de las otras personas a veces cuesta. Y además, dentro de la metodología tiene que haber alguien que registre esas ideas, porque si no te vas a pasar. Y también dentro de esa metodología vos tenés alguien que tiene que administrar los tiempos, porque no te vas a pasar 5 días en lluvia de ideas. Tenés que administrar los tiempos y aplicar otras metodologías. Por eso yo no, hasta que no la supe aplicar bien, no veía el beneficio de la implementación de la herramienta. Hasta que después implementamos la metodología y me pareció genial. ¿Está? En mi experiencia, no quiero decir que no funciona, sino todo lo contrario. Sí, de las últimas herramientas, vos podés elegir y ver cuáles vas a explicar en distintas etapas. Te escuché con mucha dificultad, Carlos, por eso. Bueno, esto es muy teórico. Lo que nosotros acabamos de ver es muy teórico. Por ejemplo, si yo tengo, o ustedes quieren, por ejemplo, como tecnólogos, ¿no? ¿Sigo compartiendo mi pantalla o no? No, profe. Bueno, vamos a ver. Ahí comparto mi pantalla. Ustedes como tecnólogos, sí está muy bien esto de si ustedes tienen la oportunidad justamente de rodearse con gente que tenga ya experiencia o como ya habíamos visto, esto del... Bueno, ahí están los chicos del grupo. Chicos, doy 15 minutos más de clase y luego nos abocamos a la formación de grupos, ¿puede ser? Porque ustedes, a mí me salta el cartelito del mensaje y yo pienso que es algún aporte y es porque buscan grupo. No doy más de 10 minutos y ya después lo hacemos entre todos. Me interesa también charlar sobre eso con ustedes. Bien, por ejemplo, bueno, ya vieron cuánto me dio, soy poca creativa. Por ejemplo, yo tengo, esto es un ejemplo muy, ustedes quieren aplicar, qué sé yo, inteligencia artificial aplicada al turismo y que además tenga realidad aumentada y que tengan también geolocalización dentro de su proyecto, ¿ok? Entonces esto yo lo tengo que hacer junto con un experto, eso es muy importante. Capaz que geolocalización o georreferenciación tenga diferentes acepciones o tenga sinónimos, o por ejemplo yo inteligencia artificial, cuando nosotros hicimos una búsqueda acerca de materiales para las impresoras 3D con aplicación industrial, no recreativo,
teníamos que poner impresión 3D de la palabra, o también teníamos que hacer, o ya en muchos estudios ya se podía poner así, como lo conocemos nosotros. Entonces, eso ustedes lo tienen que buscar con otras herramientas o con un experto. Luego, esas palabras claves que nosotros le decimos en vigilancia tecnológica, ustedes lo traducen al inglés y hacen uso de diferentes buscadores. Yo le he hablado acerca de los buscadores, por ejemplo, el Carrot, que acá lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro mi ecuación de búsqueda y la pego. Este no era, no la copié. Acá. También lo vamos a poner así lo toma todo como una sola palabra. Y lo llevo a mi buscador, ¿sí? El Carrot es me busca todo tipo de información en todo tipo de base de datos no estructurado. Ya vamos a ver qué es estructurado y qué no es estructurado. Y ustedes hacen la búsqueda. Entonces, quiere decir... esta no es. Por ejemplo, y una vez que hace la búsqueda, a mí me gusta no solamente la parte del listado, sino, por ejemplo, acá, ¿ves? Realidad aumentada, inteligencia artificial, y le trae todos los artículos relacionados con los temas que ustedes están buscando. Y si ustedes hacen un clic, pueden acceder al artículo, a la publicación que tenga que ver con el turismo. Lo traducimos. ¿Ves? Y la realidad aumentada o la tecnología digital. Algo bueno que tiene esta herramienta tiene que ver con que ustedes también pueden filtrar. ¿Sí? Le dicen desde qué año hasta qué año, si quieren artículos abiertos. ¿Sí? Es muy buena la herramienta cuando ustedes necesiten hacer búsqueda de estado del arte. La verdad que es una muy linda herramienta. Así que les recomiendo el Carrot. Por ejemplo, esta habla exclusivamente de turismo. Esta otra representación, por ejemplo, ¿sí? Ustedes eligen la forma, y acá lo que me gusta de esta presentación de la información, cerremos acá. Lo que me gusta de esta presentación, porque generé el error. Es por esto, porque va separando la información por la temática, y eso está muy bueno, digamos, porque ustedes van a poder guiarse mejor en qué es lo que ustedes están buscando. La otra herramienta que yo utilizo mucho para ver el tema del estado del arte cuando estoy viendo el área específica es esta, que tiene que ver con la parte de patentes. ¿Está? Es exactamente, acá no me acuerdo, ustedes entran a lens.org y ustedes acá van a ver, por ejemplo, acá ustedes le dicen todos los archivos, o solamente que busque en el abstracto por palabras claves o por el título. Entonces yo le digo que busque ahí, bueno, acá yo directamente solamente puse inteligencia artificial,
que me traiga, que tenga que estar relacionado con turismo, con realidad aumentada y con geolocalización. Y hago la búsqueda. Acá está. Y me trae 2 patentes. Por ejemplo, sistema de comunicación de datos y métodos para el uso del sistema de comunicación. Y cuando yo hago acá un clic, por ejemplo, en el resumen, puedo ver las palabras claves de la búsqueda. Y por ejemplo, ¿ves? El dispositivo de comunicación de datos del creador comprende una unidad de acceso de Internet con una interfaz de programación, bueno, de aplicación API y un dispositivo de procesamiento basado en Internet. Y ahí, cuando ustedes hacen un clic, se pueden descargar la patente. Bueno, como es de Estados Unidos, le hace una descripción de lo que quieren o están buscando. ¿Sí? Está muy buena esta herramienta. Esta es en una base de datos estructurada. ¿Sí? El sistema de comunicación. Algo hice mal. Y la otra patente que tenía. Acá. Un sistema de comunicación de datos para crear o experimentar un contenido de realidad aumentada basado en Internet que comprende un dispositivo de comunicación de datos para ser utilizado como un creador, un dispositivo de comunicación de datos para ser utilizado como usuario y un dispositivo de procesamiento de datos para ser utilizado en Internet. El método del contenido de realidad aumentada, bueno, y ahí le da la descripción. Algo que también es importante cuando hacen búsqueda de patentes es el clasificador del código, que está muy bueno también. ¿Y para qué sirve? Acá, cuando ustedes hacen un clic acá, le dicen en qué categoría está relacionada esta patente. Por ejemplo, de datos multimedia, representaciones de diapositivas que comprenden imágenes, recuperación de datos de audio, y de imágenes, recuperación de audio, recuperación de datos. Esto tiene que ver con, porque yo puse realidad aumentada. Por ejemplo, si yo le saco la palabra realidad aumentada dentro de mi fórmula de búsqueda, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Editar búsqueda. Les puedo asegurar que los resultados van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Editar búsqueda. Por ejemplo, si yo le saco la palabra realidad aumentada y solamente le digo que me traiga lo que tenga que estar relacionado con la inteligencia artificial, el turismo y la ya le dije, acá puede ser georreferenciación o y ustedes, eso hay que buscar las distintas acepciones, me sale el error. Bueno. ¿Por qué? ¿Será porque hay asterisco de más? Se olvidó de borrar un asterisco. Tiene 2 and seguidos. Pero la doble comilla, perdón. No, porque borré geolocalización nada más. Ni realidad aumenta. Ah, tengo 2 and, tiene razón. Acá. Ahí. Bueno. Entonces ahí ya ven que hay diferentes patentes, ¿sí? Y algo que también tiene de buena este buscador de patentes es, por ejemplo, que ustedes cuando analizan los datos, les dicen por país
O por ejemplo, miren, del 2010, ¿quiénes son los que es más representativo están? Los principales propietarios de las patentes, ¿ven? Por ejemplo, ¿quiénes son las empresas? Por código de CPC también es importante. Y era lo que yo les decía el otro día. Cuando hablamos de software, ¿quién es patenta? ¿Sí? Estados Unidos, el 90%. Y el otro por ciento lo hace por jurisdicción también. Acá, ¿quiénes son los inventores principales de la patente? ¿Quiénes financian las patentes? ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes están tratando de desarrollar algo que ya existe. Acá las listas. Sistema de reserva de búsquedas y compras de servicios especiales de alimentos bebibles. Servicio especial de reserva de búsqueda y compra de alimentos de bebida. Sistema de comunicación de datos y métodos de comunicación. Sistema de comunicación, método de un sistema de datos. Perdón, chicos, siempre cuando veo patentes me quedo viendo un rato. Bueno, pero esos dos buscadores por lo general son los que nosotros usamos para comenzar, ¿sí? La parte de Lens y Carro. Bien, vamos a dejar de compartir. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta de la clase de hoy? Chicos. Creo que sí, profe, creo que sí se entendió por ahora. Bueno. Todo lo que vimos hoy, todos los conceptos que vimos hoy, lo vamos a terminar de ver mañana con el modelo Canvas. En el modelo Canvas, ustedes ya directamente, que es la última parte de la unidad, de esta unidad, ¿sí? A ver, déjenme. Comparto la pantalla. Nosotros en esta unidad teníamos que ver la innovación, empatizar con el usuario, explorar el mercado. Acabamos de ver algunas de 2 herramientas que están aplicadas para saber cuáles son los que se están patentando. Definir las necesidades del usuario y dar la propuesta de valor, prototipar la idea, la parte de testeo. Y porque estamos hablando solamente acá de prototipos. Y estamos viendo Design Thinking como metodología de innovación y vamos a terminar de ver mañana lo que es el modelo Canvas. El modelo Canvas nosotros lo vamos a relacionar con todo lo que acabamos de ver dentro de la teoría. En el modelo Canvas vamos a volcar la propuesta de valor, vamos a ver la definición del usuario y del cliente. ¿Está? Bien. Vamos a pausar acá. Recording stopped. Ahora sí, pasemos a la parte divertida. Perdón, chicos, que me pasé un rato más con el uso de las herramientas. Veamos, ¿cómo van con los grupos? Profe, ¿cómo sería la asistencia? Mira el link de la asistencia. No, no la tengo acá. Pero para mañana ya lo paso al link, no se preocupe. No, es virtual. Es virtual porque no conseguí aula para... Me dieron un aula, pero era desde las 4 de la tarde y no. Me cambiaban los horarios y bueno, optamos por mejor no. Bien, ahí... Sí. Buenas tardes, profe. Yo soy nuevo, recién me matriculé la semana pasada, solo había enviado un mensaje. No sé, dijeron que hay que hacer grupos. Así es. Ah, ok, bueno, yo voy a tratar de comunicarme con alguien para buscar algún grupo.
Gracias. Mañana sí tomo Eh, asistencia, David. Hola, profe, disculpe, recién mi compañero habló, recién, ¿no? Hace ratito, dijo algo de la asistencia, no logré escuchar qué dijo sobre eso. Que mañana ya les voy a pasar el link para la asistencia. Ah, perdón, bien, profe, gracias. Porque hay varios alumnos, no es el único Daniel Ramos, sino, bueno,